Que tu esposa te diga en una cena con amigos que eres inepto en la cama es como recibir una reseña de una estrella en Yelp para tu luna de miel. La peor parte es que todos se ríen como si fuera el chiste más gracioso que han oído en todo el año. Me llamo Brooks Carvin y tengo 39 años. Me gano la vida reparando ordenadores, lo que significa que paso la mayor parte de mi tiempo explicando a la gente por qué su portátil no enciende cuando no lo han enchufado. Es un trabajo honrado, paga lo suficiente y me da mucho tiempo para pensar. Quizás demasiado tiempo. La cena tuvo lugar hace 3 semanas en casa de los Henderson. Imagina la escena. 8 parejas sentadas alrededor de una mesa de caoba que probablemente costó más que mi coche, bebiendo un vino que cuesta más que mi presupuesto mensual de la compra. La conversación había derivado hacia esos momentos incómodos de pareja que a las personas casadas les encanta compartir cuando han bebido demasiado. Oh, Brooks se esfuerza tanto, dijo Sharon, mi esposa desde hace 12 años, mientras hacía girar su tercera copa de Merlot. Pero algunas personas simplemente no tienen un don natural para ciertas áreas, ¿sabes? La mesa estalló en risas cómplices. Yo me quedé sentado, con el tenedor a medio camino de la boca, preguntándome si el suelo podría abrirse y tragarme entero. En lugar de eso, hice lo que siempre hago en estas situaciones. Sonreí y lo encajé con deportividad. Bueno, lo compenso de otras maneras, dije, tratando de mantener un tono ligero. Puedo arreglar un atasco de impresora como nadie. Más risas. Incluso Sharon se rió, aunque la suya tenía un filo que me revolvió el estómago. Eso fue hace 3 semanas, y todavía sigo pensando en ello. No porque me doliera, aunque así fue. No, sigo pensando en ello por lo que pasó cuando llegamos a casa. Sharon fue directa a su teléfono, enviando mensajes a alguien mientras yo cargaba el lavavajillas. Eché un vistazo a la pantalla por encima de su hombro. No tiene ni idea. Pobrecito, simplemente se sienta y lo aguanta. Cuando le pregunté con quién se escribía, dijo que era su amiga Max del trabajo, compartiendo una risa sobre la velada. No te preocupes, cariño, solo son cosas de chicas. Pero esto es lo que pasa cuando llevas 12 años casado con alguien. Aprendes a leer las señales. La forma en que inclina el teléfono para alejarlo de ti. La forma en que atiende llamadas en la otra habitación. La forma en que de repente necesita ir al gimnasio 5 veces por semana, cuando antes se quejaba de caminar hasta el buzón. Empecé a prestar atención. Sharon trabaja en recursos humanos en una firma de marketing de tamaño mediano en el centro. Es buena en su trabajo, que básicamente consiste en decir a la gente por qué no pueden hacer las cosas que quieren hacer y hacer que se sientan agradecidos por la explicación. Tiene una forma de sonreír mientras da malas noticias que hace que la gente piense que está de su lado, incluso mientras aplasta sus sueños. También es guapa. Eso se lo concedo. 37 años con el pelo cobrizo que atrapa la luz de la manera correcta y ojos verdes que pueden hacerte olvidar tu propio nombre cuando quiere algo. Sabe exactamente lo atractiva que es. Y nunca ha sido tímida a la hora de usarlo. Vivimos en Millbrook, uno de esos pueblos del medio oeste donde todo el mundo conoce los asuntos de los demás, pero fingen que no. El tipo de lugar donde el mayor escándalo suele ser alguien aparcando en una plaza para discapacitados sin permiso. Nuestra casa está en Maple Street, una casa colonial de 2 pisos con contraventanas blancas y un porche delantero que parece sacado de una revista. Perfecta por fuera, pero si miras de cerca, puedes ver la pintura descascarillada alrededor de los marcos de las ventanas. Un poco como nuestro matrimonio, ahora que lo pienso. La primera señal real de que algo iba mal llegó 2 semanas después de la cena. Estaba trabajando hasta tarde en mi despacho en casa, intentando solucionar un fallo del servidor para uno de mis clientes, cuando oí a Sharon al teléfono en la cocina. Hablaba con esa voz baja y gutural que solía usar conmigo cuando salíamos. No puedo esperar a verte mañana, decía. Ha pasado demasiado tiempo. Me acerqué sigilosamente a la puerta y escuché. No, no sospechará nada. Es un completo ingenuo. Deberías haberlo visto en la fiesta de los Henderson, ahí sentado mientras todos se reían de él. Mis manos se cerraron en puños. Quería irrumpir en esa cocina y exigir saber con quién hablaba, pero algo me detuvo. Quizás fue cobardía.
O quizás fue la parte de mi cerebro que se encarga de los problemas informáticos la que se activó. Cuando solucionas un problema en un sistema, no empiezas a arrancar cables. Primero recopilas información. Así que, recopilé. A la mañana siguiente, revisé nuestra factura de teléfono móvil en línea. Saren había estado enviando mensajes a alguien con un número 555 unas 50 veces al día durante el último mes. Las llamadas solían producirse cuando yo estaba en el trabajo o en la ducha. Llamadas largas, de 20 o 30 minutos cada vez. Hice una búsqueda inversa del número. Pertenecía a alguien llamado Lucius Grant. Antes de sumergirnos más en esta historia, tengo una pequeña petición. Por favor, suscríbete, deja un me gusta, comenta y pulsa ese botón de hype para impulsar este canal y que más gente pueda descubrir estas increíbles historias de Reddit. Lucius, Luke, Grant. Conocía ese nombre. Era un agente inmobiliario del pueblo. Uno de esos tipos que ponen su cara en los bancos de las paradas de autobús y en los carritos del supermercado. Mandíbula cuadrada, dientes perfectos, el tipo de bronceado que se consigue gastando más en visitas al salón de belleza de lo que yo gasto en alquiler. Lo había visto en algunos eventos sociales por el pueblo, siempre moviéndose por la sala como si se presentara a alcalde. El tipo de persona de la que probablemente nunca se rieron por su rendimiento en el dormitorio. Empecé a observar a Saren con más atención. Siempre había sido meticulosa con su apariencia, pero ahora pasaba una hora preparándose solo para ir al supermercado. Ropa nueva aparecía constantemente en su armario, cosas que nunca había visto antes. Lencería que definitivamente no era para mi beneficio, ya que no habíamos tenido intimidad en meses. ¿De dónde ha salido esto?, pregunté una noche, sosteniendo un conjunto de encaje rojo que todavía tenía las etiquetas. Oh, esa cosa vieja, dijo sin levantar la vista de su revista. La tengo desde hace una eternidad. La etiqueta decía lo contrario. Era de Victoria's Secret. Comprado 3 días antes por $97. Lo sé porque revisé el extracto de nuestra tarjeta de crédito. La membresía del gimnasio fue otra pista. Saren se apuntó a FitLife en el centro, el lugar caro con el bar de zumos y los entrenadores personales que parecen salidos de la portada de una revista de fitness. Nunca antes había mostrado interés en hacer ejercicio, pero de repente estaba allí todos los días después del trabajo, a veces quedándose hasta las 9 o 10 de la noche. Me estoy poniendo muy en forma, me dijo, flexionando el brazo para mostrar unos músculos que definitivamente estaban más definidos que antes. Deberías venir conmigo alguna vez. De hecho, lo consideré, hasta que pasé en coche por FitLife una noche y la vi salir con Luke Grant. No se cogían de la mano ni nada obvio, pero había algo en la forma en que caminaban juntos, en la forma en que ella se reía de algo que él decía, que me oprimió el pecho. Esa noche, tomé una decisión. Si Saren me estaba engañando, iba a descubrirlo con certeza. Y si lo estaba, bueno, ya vería qué hacer al respecto. No soy el tipo de persona que toma decisiones precipitadas. Cuando un sistema informático falla, no empiezas a borrar archivos al azar esperando lo mejor. Analizas el problema, identificas la fuente y luego lo solucionas metódicamente. Mi matrimonio se estaba derrumbando, y tenía la intención de depurarlo de la misma manera. La oportunidad llegó el sábado siguiente. Saren anunció que se iba de compras con su amiga Jordi del trabajo. Algo sobre encontrar un vestido para la fiesta de Navidad de la oficina. Estaría fuera toda la tarde. En el momento en que su coche salió del camino de entrada, yo estaba arriba en nuestro dormitorio abriendo su portátil. Saren no es particularmente experta en tecnología, lo que jugó a mi favor. Su contraseña era nuestro aniversario de boda y tenía el navegador configurado para recordarlo todo. Su correo electrónico, sus cuentas de redes sociales, incluso sus mensajes de texto sincronizados desde su teléfono. Tardé unos 10 minutos en encontrar lo que buscaba. La carpeta de correo electrónico etiquetada como personal contenía 6 meses de correspondencia con Luke. Empezó de forma bastante inocente, con mensajes sobre listados de casas y tendencias del mercado. Aparentemente, Saren lo había contactado para posiblemente vender nuestra casa y mudarse a algo más grande. Pero para la tercera semana, el tono había cambiado. Gracias por mostrarme esas propiedades ayer, decía un correo.
Disfruté especialmente de nuestro recorrido privado por el dormitorio principal en la propiedad de Riverside. Ciertamente sabes cómo hacer que una casa se sienta como un hogar. Su respuesta: el placer fue todo mío. Me encantaría mostrarte más propiedades pronto. Quizás podríamos cenar después para discutir tus opciones. A partir de ahí, la cosa empeoró. Mucho peor. Para el cuarto mes, ya ni siquiera fingían hablar de bienes raíces. Los mensajes estaban llenos de bromas internas y referencias a encuentros en hoteles de los que nunca había oído hablar. También había fotos, del tipo que me hicieron cerrar el portátil de golpe y alejarme. Pero aún no había terminado. La peor parte todavía me esperaba en su aplicación de calendario. El 24 de diciembre, Nochebuena, tenía una única entrada: última noche con L. Hora de terminar esta farsa. Me quedé mirando esa entrada durante mucho tiempo, tratando de procesar lo que significaba. Última noche, terminar esta farsa. ¿Estaba planeando dejarme o estaba planeando algo completamente diferente? Mi teléfono vibró con un mensaje de texto. Era de mi vieja amiga, Lyra Ventris, alguien de quien no había tenido noticias en más de un año. Hola, desconocido. Acabo de volver al pueblo. He oído que sigues en Millbrook Heights. ¿Quieres tomar un café y ponernos al día? Lyra. Vaya, ese era un nombre que no esperaba volver a ver. Habíamos sido amigos en la universidad, el tipo de amistad que podría haberse convertido en algo más si alguno de los dos hubiera sido lo suficientemente valiente como para dar el paso. Se alistó en el ejército después de graduarse y pasó los últimos 15 años dando vueltas por el mundo. La última vez que supe de ella, estaba destinada en algún lugar de Europa. Claro, le respondí. ¿Cuándo y dónde? Mañana, 2 de la tarde, Green Coffee en Main Street. Tengo algunas cosas que creo que deberías saber. Algunas cosas que deberías saber. Era una forma interesante de decirlo. Cerré el portátil de Saren y bajé a esperar a que volviera de sus compras con Jordi. Cuando entró por la puerta 3 horas después, llevaba exactamente una pequeña bolsa de una tienda de la que nunca había oído hablar. ¿Encontraste algo bueno?, pregunté. Solo algunas cosas, dijo, sin mirarme a los ojos. Nada especial. Subió a ducharse y la oí tararear en el baño. Era una canción que no reconocí, pero sonaba más feliz de lo que había estado en meses. Esa noche, acostado en la cama junto a mi esposa de 12 años, miré al techo y pensé en esa entrada del calendario. Todavía faltaban 3 semanas para el 24 de diciembre, pero algo me decía que no tenía mucho tiempo. Fuera lo que fuera que Saren estuviera planeando, fuera lo que fuera esa última noche, necesitaba estar preparado para ello. Siempre he sido bueno resolviendo problemas. Es a lo que me dedico, después de todo. Pero esto no era un servidor caído o un disco duro corrupto. Esta era mi vida, mi matrimonio, todo lo que había construido en los últimos 12 años. Y lo iba a arreglar, de una forma u otra. La pregunta era, ¿hasta dónde estaba dispuesto a llegar? Volver a ver a Lyra después de todos estos años fue como retroceder en el tiempo, excepto que todo había cambiado. Me estaba esperando en Green Coffee cuando llegué, sentada en un reservado de esquina con la espalda contra la pared. Viejos hábitos del ejército, supuse. Se veía bien, mejor que bien, de hecho. Los años le habían sentado bien, añadiéndole una confianza y una fuerza que no tenía en la universidad. Su pelo oscuro era más corto ahora, y había líneas alrededor de sus ojos que hablaban de experiencia más que de edad. Llevaba vaqueros y un simple suéter negro, pero se movía como alguien que podía manejar cualquier cosa que el mundo le echara encima. Brooks, dijo, levantándose para darme un abrazo. Estás exactamente igual. Mentirosa, dije, pero estaba sonriendo. Tú estás fantástica. La vida militar te sentó bien. Nos sentamos y me estudió con esos agudos ojos azules que recordaba tan bien. Pareces cansado, dijo. Y preocupado. ¿Qué está pasando? Había planeado entrar en la conversación poco a poco, quizás ponernos al día sobre los viejos tiempos antes de llegar a la verdadera razón por la que estaba allí, pero algo en la franqueza de Lyra lo cortó todo. Mi esposa me está engañando, dije.
Ella asintió como si no fuera una sorpresa. Con Luke Grant. Casi me atraganto con el café. ¿Cómo lo? Llevo 2 semanas de vuelta en el pueblo, dijo. Oigo cosas. Pueblos pequeños, ya sabes, la gente habla. ¿Qué tipo de cosas? Lyra se inclinó hacia adelante, bajando la voz. El tipo de cosas que me hicieron querer contactar a un viejo amigo. Brooks, todo el mundo lo sabe. Todo el pueblo está hablando de ello. Todos, excepto tú, aparentemente. Eso dolió, pero traté de no mostrarlo. ¿Qué dicen? Que tu esposa te ha estado poniendo en ridículo durante meses. Que ella y Luke se han estado viendo en el Riverside Inn todos los martes y jueves. ¿Qué le cuenta a cualquiera que quiera escuchar lo ingenuo que eres? Dejé mi taza de café con más fuerza de la que pretendía. Y a nadie se le ocurrió decírmelo. ¿Les habrías creído?, preguntó Lyra suavemente. ¿O habrías pensado que solo estaban creando problemas? Tenía razón, por supuesto. Si alguien hubiera venido a mí hace 6 meses con historias sobre el engaño de Saren, lo habría descartado como un chisme. Habría defendido a mi esposa y probablemente habría cortado lazos con quienquiera que estuviera difundiendo los rumores. Hay más, dijo Lyra. Luke se ha estado jactando de ello en el gimnasio, hablando de lo fácil que fue seducir a una mujer casada, de cómo su marido es demasiado patético para satisfacerla. Está haciendo bromas sobre ello, Brooks. Tratando tu matrimonio como si fuera una especie de juego que ganó. La ira que se había estado acumulando en mi pecho durante semanas de repente se cristalizó en algo frío y enfocado. ¿Qué más sabes? Sé que Luke tiene reputación para este tipo de cosas. Las mujeres casadas son su especialidad. Le excita la emoción de tomar algo que pertenece a otra persona. Hizo una pausa. También sé que no es tan limpio como aparenta. ¿Qué quieres decir? Digamos que su negocio inmobiliario implica una contabilidad algo creativa, del tipo que podría interesar a Hacienda si alguien se lo señalara. La miré fijamente. ¿Cómo sabes todo esto? Tengo mis fuentes, dijo con una leve sonrisa. Viejos hábitos. Además, puede que haya contratado a un detective privado para que investigara los antecedentes del señor Grant. ¿Contrataste a un detective privado? ¿Por qué? Su expresión se ensombreció. Porque Luke Grant destruyó el matrimonio de mi prima hace 5 años. El mismo patrón. Sedujo a una mujer casada, la convenció de dejar a su marido y luego la dejó cuando se aburrió. Ella lo perdió todo en el divorcio y Luke pasó a su siguiente objetivo como si nada hubiera pasado. Así que esto también es personal para ti. Muy personal. Cuando oí que estaba usando su magia con otra mujer casada en el pueblo, decidí que era hora de hacer algo al respecto. Nos quedamos en silencio por un momento, ambos perdidos en nuestros propios pensamientos. Finalmente, Lyra volvió a hablar. La pregunta es, ¿qué vas a hacer al respecto? Me había estado haciendo la misma pregunta durante días. El antiguo yo, el tipo que sonreía y lo aguantaba cuando su esposa lo humillaba en las cenas, probablemente se enfrentaría a Saren directamente. Habría lágrimas, acusaciones, quizás algo de terapia. O lo arreglaríamos o no. Pero de cualquier manera, sería civilizado. Pero el antiguo yo no había visto esos correos electrónicos. No había leído sobre la última noche, planeada para Nochebuena. No había oído que el amante de su esposa estaba tratando su matrimonio como una broma para compartir con sus amigos del gimnasio. Voy a hacer que paguen, dije en voz baja. Lyra sonrió, y por primera vez desde que había descubierto la verdad sobre mi matrimonio, sentí que no estaba solo. Bien, dijo ella. Esperaba que dijeras eso. Porque tengo algunas ideas. Pasamos las siguientes 2 horas planeando. Lyra había hecho sus deberes sobre Luke Grant, y lo que descubrió fue fascinante. El hombre era una contradicción andante, exitoso en la superficie, pero podrido por dentro. Su negocio inmobiliario apenas era rentable. La mayor parte de sus ingresos provenían de negocios paralelos que existían en áreas grises de la legalidad. Había sido investigado 2 veces por la Junta de Licencias del Estado, pero había logrado evitar consecuencias graves.
Su vida personal era un desastre de deudas, relaciones fallidas y enemigos que llevaban años esperando a que resbalara. Es vulnerable, explicó Lyra. Todo lo que tenemos que hacer es aplicar presión en los lugares correctos. ¿Qué tipo de presión? Del tipo que lo expone por lo que realmente es. Públicamente. Permanentemente. Sacó una carpeta de Manila y extendió su contenido sobre la mesa, fotos, documentos, registros financieros. Era como mirar un dossier completo sobre la vida de Luke Grant. ¿Cómo conseguiste todo esto? Pregunté. Mi amigo detective es muy minucioso. Además, Luke no es tan cuidadoso como cree. ¿Sabías que ha estado usando su acceso a propiedades inmobiliarias para estudiar casas para robos? No lo hace él mismo, pero pasa información a gente que sí lo hace. La policía ha estado tratando de probarlo durante meses. Miré los documentos. Esto es suficiente para destruirlo. Esa es la idea. Pero tenemos que ser inteligentes sobre cómo lo usamos. Si simplemente lo soltamos todo de una vez, podría encontrar una manera de escabullirse. Necesitamos aplicar la presión gradualmente, hacer que entre en pánico, forzarlo a cometer errores. ¿Y Saren? La expresión de Lyra se suavizó ligeramente. Esa es tu decisión, Brooks. Pero si quieres mi consejo, ella ya ha tomado su decisión. La pregunta es si quieres hundirte con el barco o asegurarte de que ella enfrente las consecuencias de sus acciones. Pensé en la entrada del calendario. 24 de diciembre, última noche. Hora de terminar esta farsa. Está planeando algo para Nochebuena, dije. Lo encontré en su calendario. Creo que va a dejarme. Entonces tenemos que asegurarnos de que la Nochebuena sea memorable por todas las razones correctas, dijo Lyra. Pero primero, tenemos que sentar algunas bases. Durante la semana siguiente, me lancé al plan con el mismo enfoque metódico que usaba para problemas informáticos complejos. El primer paso fue reunir pruebas, lo que resultó ser más fácil de lo que esperaba. Saren se había vuelto descuidada. Su portátil era un tesoro de material incriminatorio, y había dejado de molestarse en ocultar sus llamadas telefónicas. Grabé varias conversaciones entre ella y Luke, incluida una en la que se quejaba de tener que fingir estar casada con ese perdedor aburrido, durante 3 semanas más. 3 semanas más. Eso confirmó mi sospecha sobre Nochebuena. El segundo paso fue el reconocimiento. Empecé a seguir a Saren a sus sesiones de gimnasio, que en realidad eran encuentros con Luke en varios lugares de la ciudad, el Riverside Inn, como Lyra había mencionado, pero también una cafetería en las afueras. Y en una ocasión memorable, en el asiento trasero del BMW de Luke en el aparcamiento detrás de la tienda Sears abandonada. Tomé fotos, muchas fotos. El tercer paso fue la guerra psicológica. Empezó poco a poco. Comencé a dejar pistas sutiles de que sabía más de lo que aparentaba. Mencionaba haber visto a Luke por la ciudad en contextos que ponían nerviosa a Saren. Sacaba a relucir el Riverside Inn en conversaciones casuales. Hacía preguntas puntiagudas sobre su rutina de gimnasio. ¿Qué tal va ese entrenador personal?, pregunté una noche durante la cena. ¿Qué entrenador personal?, respondió Saren, sin mirarme a los ojos. ¿El que mencionaste? Luke, o algo así. Nunca dije nada sobre un entrenador personal llamado Luke. Debo haberte entendido mal. Pero estaba nerviosa. Podía verlo en la forma en que revisaba su teléfono, en la forma en que comenzó a atender sus llamadas afuera, incluso cuando hacía un frío que pelaba. Mientras tanto, Lyra estaba trabajando en su propio ángulo. Había conseguido un trabajo en la cafetería donde a Luke le gustaba tener sus reuniones de negocios, lo que le dio acceso a todo tipo de información interesante. Se enteró de sus problemas financieros, su problema con el juego y su costumbre de prometer a los clientes cosas que no podía cumplir. Está viviendo de prestado, me dijo durante una de nuestras sesiones de planificación. Su negocio está perdiendo dinero a espuertas y le debe dinero a la gente equivocada. Probablemente por eso está tan centrado en tu esposa ahora mismo. Está buscando a alguien que lo cuide. ¿Qué quieres decir? Piénsalo. Gerente de RRHH exitosa, casa bonita, ingresos estables.
Si puede convencerla de que te deje y se quede con la mitad de tus bienes en el divorcio, estará tranquilo por un tiempo. Las piezas empezaban a encajar. No se trataba solo de atracción o aburrimiento. Luke estaba llevando a cabo una estafa a largo plazo y Saren era el objetivo, lo que hizo que lo que sucedió después fuera aún más satisfactorio. Estaba trabajando hasta tarde en mi oficina una noche cuando oí a Saren al teléfono en la cocina. Hablaba con alguien, su voz baja y urgente. Se está volviendo sospechoso, decía. Ayer me preguntó por ti, usó tu nombre específicamente. Una pausa mientras Luke respondía. No creo que lo sepa con seguridad, pero no es tan estúpido como pensábamos. Puede que tengamos que adelantar nuestro plan. Otra pausa. La Nochebuena todavía está a 3 semanas. No podemos hacerlo antes. Me acerqué más a la puerta de la cocina, mi corazón latiendo con fuerza. De acuerdo, dijo Saren finalmente. Pero si esto sale mal, si se entera antes, no voy a caer contigo. Lo negaré todo. Colgó y se quedó allí un momento, mirando su teléfono. Luego se dio la vuelta y me vio de pie en la puerta. Oh, dijo, llevándose la mano al pecho. Me asustaste. ¿Cuánto tiempo llevas ahí? Acabo de llegar, mentí con suavidad. ¿Con quién hablabas? Con Jordi, del trabajo. Está teniendo problemas con su novio. Sonaba serio. Sí, bueno, los hombres pueden ser complicados. Pasó junto a mí hacia las escaleras. Me voy a la cama. La vi irse, luego saqué mi propio teléfono y le envié un mensaje a Lyra. Se están poniendo nerviosos. Es hora de subir la temperatura. Su respuesta llegó de inmediato. Ya estoy en ello. Mañana va a ser interesante. No sabía lo que había planeado, pero estaba empezando a entender que Lyra Ventris no era alguien a quien quisieras tener como enemiga. Lo que sea que hubiera aprendido en el ejército, la había convertido en una oponente formidable. Luke Grant y mi esposa estaban a punto de descubrirlo por las malas. A la mañana siguiente, me desperté y Saren ya se había ido. Había dejado una nota diciendo que tenía una reunión temprano y que volvería tarde. Nada inusual, excepto que cuando revisé nuestros extractos de tarjeta de crédito en línea, vi que había hecho una compra en una tienda de lencería el día anterior. Más munición para el creciente archivo que estaba construyendo. Fui a trabajar como de costumbre, pero mi mente estaba en otra parte. Todo se estaba acelerando ahora, avanzando hacia algún tipo de confrontación que aún no podía ver del todo. Pero podía sentirla venir, como una tormenta que se forma en el horizonte. Mi teléfono sonó alrededor del mediodía. Era Lyra. Nos vemos en Grain Coffee en 1 hora, dijo. Y trae tu cámara. Vas a querer documentar esto. La cafetería estaba más concurrida de lo habitual cuando llegué, pero Lyra había logrado conseguir el mismo reservado de esquina donde habíamos hablado por primera vez. Llevaba gafas de sol oscuras y una gorra de béisbol calada sobre los ojos, como si intentara no ser reconocida. ¿A qué viene el disfraz?, pregunté, deslizándome en el asiento frente a ella. No quiero que me vean, dijo. Todavía no. En unos 10 minutos, tu esposa y su novio entrarán por esa puerta para su reunión habitual de los martes. Creen que están siendo discretos, pero han estado viniendo aquí cada semana a la misma hora durante el último mes. Miré mi reloj. Eran las 1:47. ¿Cómo sabes que estarán aquí? Porque he estado siguiendo sus patrones. Luke es una criatura de hábitos y Saren no es tan lista como cree. Lyra deslizó un pequeño dispositivo sobre la mesa. Grabadora de audio. Quiero que te acerques lo más que puedas y captures lo que digan. No seas obvio, pero no te preocupes demasiado porque te vean. Es hora de que sepan que estás sobre ellos. Mi corazón se aceleró. ¿Y si simplemente se van? No lo harán. Son demasiado arrogantes y creen que eres demasiado débil para hacer algo al respecto, incluso si lo supieras. Su expresión se endureció. Están a punto de aprender lo contrario. Exactamente a las 1:52, la campanilla de la puerta sonó y Luke Grant entró. Era todo lo que esperaba. Alto, bronceado,
Con ese tipo de arrogancia confiada que proviene de toda una vida de conseguir lo que quieres. Llevaba un traje caro y revisaba su teléfono como si fuera la persona más importante de la sala. Saren lo siguió 30 segundos después, entrando por separado como si lo hubieran planeado. Llevaba un vestido rojo que nunca había visto antes, algo que mostraba los resultados de todas esas sesiones de gimnasio. Su pelo también estaba peinado de forma diferente, más sofisticado de alguna manera. No se reconocieron al principio, ambos pidiendo bebidas y encontrando asientos en extremos opuestos de la cafetería. Pero después de unos minutos, Luke se levantó y se acercó a la mesa de Saren, llevando su café como si solo estuviera buscando un lugar para sentarse. Disculpe, dijo lo suficientemente alto como para que la mitad de la cafetería lo oyera. ¿Está ocupado este asiento? Oh, no, por favor, respondió Saren, señalando la silla frente a ella. De todas formas, solo estoy esperando a una amiga. Era una actuación, y no particularmente buena, pero supongo que les hacía sentirse mejor con lo que estaban haciendo. Me moví a una mesa más cerca de la suya, con la grabadora de audio oculta en el bolsillo de mi chaqueta. Desde donde estaba sentado, podía oír la mayor parte de su conversación. Estás increíble, decía Luke, su voz baja, pero no lo suficientemente baja. Gracias. Compré este vestido ayer. ¿Te gusta? Me gusta todo de ti. Extendió la mano sobre la mesa y le tocó la suya. ¿Cuánto tiempo más tenemos que seguir fingiendo? No mucho más. Hablé con una abogada ayer. Dice que puedo solicitar el divorcio justo después de Navidad y probablemente obtener la mitad de todo. La casa, su cuenta de jubilación, incluso los activos de su negocio. Mis manos se cerraron alrededor de mi taza de café. Estaban hablando de repartirse mi vida como si fuera una pizza. ¿Y Brooks?, preguntó Luke. ¿No crees que sospecha algo? Se está volviendo sospechoso, pero es demasiado cobarde para enfrentarme directamente. Además, incluso si se entera, ¿qué va a hacer? Es patético. Deberías verlo cuando lo critico en público. Simplemente se sienta y lo aguanta como un perro apaleado. Luke se rió. Pobre tipo. Casi me da pena. Casi. No malgastes tu compasión. Tuvo 12 años para ser el hombre que necesitaba, y fracasó. Ahora es mi turno de ser feliz. Y lo seremos, dijo Luke, apretándole la mano. Una vez que te libres de él, podremos dejar de escondernos. Podremos estar juntos como es debido. No puedo esperar, dijo Saren. Estoy tan cansada de fingir que me atrae. ¿Sabes cuánto tiempo ha pasado desde que tuvimos intimidad? Meses. Apenas puedo soportar estar en la misma habitación que él. Algo dentro de mí se rompió. Me levanté, me acerqué a su mesa y me senté en la silla vacía junto a Saren. Hola, cariño, dije amablemente. Vaya, qué casualidad encontrarte aquí. El color desapareció del rostro de Saren. Luke parecía como si le hubieran abofeteado. Brooks, tartamudeó Saren. ¿Qué haces aquí? Tomando un café, igual que tú. Me volví hacia Luke y le extendí la mano. Debes de ser el amigo que mi esposa estaba esperando. Soy Brooks Carvin. Luke dudó, luego me estrechó la mano. Su agarre era firme, probablemente más fuerte que el mío, pero su palma estaba sudorosa. Luke Grant, dijo. Yo solo estábamos discutiendo algunas oportunidades inmobiliarias. ¿En serio? Porque sonaba como si estuvierais discutiendo mi cuenta de jubilación. El silencio que siguió fue ensordecedor. Otros clientes empezaban a mirar, sintiendo el drama en el aire. Saren se recuperó primero, pasando al modo de control de daños. Brooks, estás siendo paranoico. Luke me está ayudando a buscar propiedades de inversión. Te dije que quería diversificar nuestra cartera. Qué curioso, dije, sacando mi teléfono. Porque según nuestros extractos bancarios, has estado gastando nuestro dinero en lencería y habitaciones de hotel en lugar de en inversiones. Les mostré la pantalla, que mostraba un desglose detallado de las compras recientes de Saren. Lo había preparado esa mañana, organizándolo todo por fecha y lugar.
Has estado rastreando mis gastos. La voz de Saren subía de tono, atrayendo más atención. Es nuestra cuenta conjunta, cariño. Tengo todo el derecho a saber a dónde va nuestro dinero. Me volví hacia Luke. Especialmente cuando se está gastando en regalos para el novio de mi esposa. Luke empezó a levantarse. Creo que debería irme. Siéntate, dije, y algo en mi voz hizo que obedeciera. No hemos terminado de hablar. Brooks, dijo Saren, su voz adoptando el tono conciliador que usaba cuando intentaba manipular a alguien. Creo que ha habido un malentendido. Luke y yo solo somos amigos. Amigos que se encuentran en hoteles 2 veces por semana. Nunca hemos. Saqué una carpeta de Manila y extendí varias fotografías sobre la mesa. Saren y Luke entrando en el Riverside Inn. Saren y Luke besándose en el aparcamiento detrás de la antigua tienda Sears. Saren y Luke en lo que parecía ser una conversación muy íntima en esta misma cafetería. He estado documentando vuestra amistad durante semanas, dije con calma. Una documentación muy exhaustiva. Luke miraba las fotos como si pudieran morderle. Nos has hecho seguir. Lo hice yo mismo, en realidad. Es increíble lo que se puede lograr cuando uno se lo propone. Saren miraba alrededor de la cafetería, dándose cuenta de que ahora todo el mundo nos estaba observando. Su imagen cuidadosamente mantenida se estaba desmoronando en tiempo real. ¿Qué quieres?, preguntó en voz baja. Quiero que dejéis de mentirme, dije. Los dos. Sé lo de la aventura. Sé vuestros planes para Nochebuena. Sé lo de la abogada de divorcios. ¿Lo sé todo? Luke finalmente encontró su voz. Mire, tío. Siento que te hayas tenido que enterar de esta manera. ¿Pero? ¿Pero qué? ¿Pero no sientes haberte acostado con mi esposa? ¿Pero no sientes haber conspirado para quedarte con la mitad de mis bienes? ¿Pero no sientes haber tratado mi matrimonio como una especie de broma para compartir con tus amigos del gimnasio? Su rostro se puso pálido. ¿Cómo sabías eso? Sé muchas cosas, Luke. Sé de tus problemas financieros. Sé de tus deudas de juego. Sé de la contabilidad creativa en tu negocio inmobiliario. Sé de la información que has estado pasando a tus amigos ladrones. Ahora, parecía genuinamente asustado. No sé de qué estás hablando. Claro que sí. Saqué otra carpeta, esta mucho más gruesa. Registros bancarios, registros telefónicos, declaraciones de testigos. Es increíble lo que un buen detective privado puede desenterrar cuando se lo propone. Lyra había estado ocupada. La carpeta contenía pruebas suficientes para enterrar a Luke Grant profesional y personalmente. Fraude financiero, estafas de seguros, conspiración para cometer robos. Era como un álbum de grandes éxitos de la delincuencia de guante blanco. ¿Qué quieres?, preguntó Luke, haciéndose eco de la pregunta de Saren. Quiero que entiendas que tu jueguecito se ha acabado, dije. Para los dos. Saren, puedes solicitar el divorcio cuando quieras, pero no vas a obtener la mitad de nada. No cuando tengo pruebas de tu adulterio y pruebas de que has estado planeando estafarme. No puedes probar. Saqué la grabadora de audio y pulsé play. La voz de Saren llenó el aire, clara como el agua. Hablé con una abogada ayer. Dice que puedo solicitar el divorcio justo después de Navidad y probablemente obtener la mitad de todo. Varias personas en las mesas cercanas estaban mirando abiertamente ahora, algunos de ellos sosteniendo sus teléfonos para grabar la confrontación. Y Luke, continué, vas a terminar esta aventura inmediatamente. Vas a mantenerte alejado de mi esposa, y vas a rezar para que no decida compartir lo que sé sobre tus prácticas comerciales con las autoridades. Me estás amenazando. Te estoy dando la oportunidad de salir de esto con algo de dignidad intacta. Te sugiero que la aproveches. Luke se levantó, su silla raspando ruidosamente contra el suelo. Esto no ha terminado. Sí, lo está, dije con calma. Ha terminado desde el momento en que decidiste meterte con mi familia. Simplemente aún no lo sabías. Salió furioso de la cafetería, dejando a Saren sentada allí con lágrimas corriendo por su rostro.
Pero no eran lágrimas de remordimiento o arrepentimiento. Eran lágrimas de rabia. «Crees que has ganado», dijo en voz baja. «Pero no tienes ni idea de lo que acabas de empezar». «Yo no he empezado nada», respondí. «Solo estoy terminando lo que tú empezaste». Recogí las fotos y los documentos, me levanté y miré a mi esposa de 12 años. «Me quedaré en el Marriott del centro hasta después de Navidad», dije. «Cuando estés lista para discutir los términos de nuestro divorcio como adultos, ya sabes dónde encontrarme. Pero Saren, la próxima vez que quieras humillarme en público, recuerda este momento. Recuerda cómo se sintió cuando las tornas se giraron». Salí de esa cafetería sintiéndome más ligero de lo que me había sentido en meses. Detrás de mí, podía oír el zumbido de la conversación mientras los otros clientes discutían lo que acababan de presenciar. Por la noche, la historia estaría por todo el pueblo, que era exactamente lo que quería. Afuera, Lyra esperaba junto a mi coche, ya sin molestarse con las gafas de sol y la gorra de béisbol. «¿Cómo ha ido?», preguntó. «Mejor de lo esperado», dije. «Saben que estoy sobre ellos, y saben que tengo pruebas. Pero no creo que se rindan en silencio». «Bien», dijo con una sonrisa que era a partes iguales hermosa y aterradora. «Esperaba que quisieran luchar. Hará que destruirlos sea mucho más satisfactorio». Mientras nos alejábamos, vi un destello de Saren en mi espejo retrovisor. Todavía estaba sentada en esa mesa, rodeada de curiosos, su imagen perfecta en ruinas. Pero algo me decía que esto era solo el principio. La guerra había comenzado en serio. A la mañana siguiente, me desperté en mi habitación de hotel con 17 llamadas perdidas y 43 mensajes de texto, la mayoría de Saren. Los mensajes comenzaron siendo de disculpa, luego se volvieron airados y finalmente se convirtieron en amenazas directas. El último, enviado a las 3:47 de la madrugada, simplemente decía: «Te vas a arrepentir de esto». Estaba desayunando en el restaurante del hotel cuando Lyra llamó. «Pon las noticias del Canal 7», dijo sin preámbulos. Encontré un televisor en el vestíbulo del hotel y sintonicé el programa matutino local. El presentador estaba entrevistando a alguien fuera de cámara sobre una impactante confrontación pública en una cafetería local que tiene a todo el pueblo hablando. Ese alguien resultó ser Max, la amiga de Saren del trabajo. Estaba manipulando la historia por completo, pintándome como un marido controlador y abusivo que había emboscado a su esposa inocente y amenazado a un empresario local. «Saren está devastada», decía Max, secándose los ojos con un pañuelo de papel. «Ha estado intentando arreglar las cosas con Brooks durante meses, pero sus celos y su paranoia se han salido completamente de control. El incidente de ayer fue solo el último ejemplo de su comportamiento cada vez más errático. Tenía que admirar la estrategia. Adelantarse a la historia, controlar la narrativa, hacerme parecer el villano. Era exactamente lo que yo habría hecho en su lugar. Desafortunadamente para Saren, yo había estado planeando esta posibilidad. «Nos vemos en mi oficina en 1 hora», le dije a Lyra. «Es hora de publicar los archivos. Mi negocio de consultoría informática opera desde un pequeño edificio de oficinas en el centro. Nada lujoso, pero lo suficientemente profesional para reunirme con clientes. Llevaba 8 años trabajando allí, construyendo una reputación como alguien que podía solucionar problemas que otras personas no podían manejar. Hoy, iba a solucionar el mayor problema de mi vida». Lyra llegó cargando 2 cajas grandes y con una sonrisa sombría. «Vi la entrevista en las noticias», dijo. «La amiga de tu esposa es toda una pieza. Max siempre ha sido buena para inventar historias. Trabaja en marketing». Señalé las cajas. «Por favor, dime que eso es lo que creo que es». Registros financieros completos de Luke Grant de los últimos 5 años. Extractos bancarios, declaraciones de impuestos, transacciones comerciales, todo. Además de registros telefónicos, correspondencia por correo electrónico y fotos de vigilancia. Dejó las cajas en mi escritorio. Todo lo que necesitamos para destruirlo por completo. ¿Cómo conseguiste todo esto? Mi amigo detective tiene contactos. Además, Luke no es tan cuidadoso con su seguridad digital como debería. Es increíble lo que la gente almacena en la nube sin un cifrado adecuado.
Abrí la primera caja y empecé a revisar los archivos. Era incluso peor de lo que esperaba. Luke no solo estaba tomando atajos en su negocio, estaba llevando a cabo múltiples estafas simultáneamente. Listados de propiedades falsos, tasaciones infladas, sobornos de contratistas, incluso un esquema Ponzi que involucraba propiedades de inversión falsas. Esto es suficiente para meterlo en la cárcel, dije. Esa es la idea. Pero primero, vamos a asegurarnos de que todo el mundo en el pueblo sepa exactamente qué tipo de hombre eligió tu esposa por encima de ti. Pasamos las siguientes 2 horas organizando la evidencia en un dossier completo. Delitos financieros, traiciones personales, mala conducta profesional. Para cuando terminamos, teníamos material suficiente para destruir la reputación de Luke Grant, su negocio y su libertad. ¿Cómo hacemos que esto salga a la luz?, pregunté. Lyra sonrió. Déjamelo a mí. Tengo algunas ideas. La primera andanada llegó esa tarde. Alguien había creado un sitio web llamado elverdaderolukegrant.com y lo había llenado con documentos cuidadosamente seleccionados de nuestra investigación. Nada que pudiera comprometer nuestra posición legal, pero lo suficiente como para plantear serias dudas sobre sus prácticas comerciales y su carácter personal. El sitio web se volvió viral en cuestión de horas. Por la noche, se había compartido cientos de veces en las redes sociales y los medios de comunicación locales comenzaban a hacer preguntas. La respuesta de Luke fue rápida y predecible. Convocó una conferencia de prensa para la mañana siguiente, afirmando que era víctima de una campaña de desprestigio maliciosa por parte de un marido celoso que no podía aceptar que su esposa hubiera encontrado la felicidad con otra persona. Brooks Carvin es un individuo perturbado, dijo a los periodistas reunidos, de pie frente a su oficina inmobiliaria con su logotipo reluciente y su letrero profesional. Me ha estado acosando a mí y a mis clientes durante semanas, tratando de dañar mi reputación porque no puede soportar el hecho de que su esposa ya no quiere estar casada con él. Fue una buena actuación, pronunciada con la mezcla justa de indignación y dignidad herida. Si no hubiera sabido el completo fraude que era, podría haberle creído. Pero lo sabía, y tenía pruebas. La segunda ola golpeó esa noche. Alguien había filtrado los registros financieros de Luke a la Junta de Licencias del Estado, a Hacienda y a 3 agencias de aplicación de la ley diferentes. Por la mañana, su oficina estaba llena de investigadores y sus activos estaban congelados a la espera de una auditoría completa. La tercera ola fue más personal. Fotos de alta resolución de Luke y Sharon juntos aparecieron en todas las plataformas de redes sociales de la ciudad, junto con grabaciones de audio de sus conversaciones sobre divorciarse de mí y quedarse con la mitad de mis bienes. Las grabaciones fueron editadas para eliminar cualquier contenido potencialmente ilegal, pero no dejaban ninguna duda sobre la naturaleza de su relación o sus intenciones. Sharon intentó defenderse, afirmando que las grabaciones eran falsas y las fotos estaban trucadas, pero la evidencia era demasiado abrumadora y su credibilidad ya estaba por los suelos. El golpe final provino de una fuente inesperada, las otras novias de Luke. Resultó que Sharon no era su única conquista casada. Durante los últimos 2 años, había estado llevando a cabo la misma estafa con al menos otras 3 mujeres en la ciudad, prometiéndoles amor y seguridad mientras planeaba quitarles todo lo que valían. Cuando la historia salió a la luz, esas mujeres se presentaron con sus propias pruebas, fotos, correos electrónicos, registros financieros que mostraban cómo Luke las había manipulado para que le dieran dinero y acceso a los bienes de sus maridos. Me dijo que yo era la única, dijo una de ellas al Canal 7, con el rostro oculto para proteger su privacidad. Dijo que nunca se había sentido así por nadie. Me hizo creer que mi marido no me valoraba, que yo merecía algo mejor. Casi dejo a mi familia por él. Otra mujer había llegado a divorciarse, solo para que Luke desapareciera con $50,000 de su acuerdo. Llevaba meses intentando localizarlo. El patrón era claro. Luke Grant era un depredador que se dirigía a mujeres casadas vulnerables, las seducía con promesas de amor y emoción, y luego las abandonaba una vez que había conseguido lo que quería. Sharon, al parecer, era solo su última víctima. La revelación la golpeó duramente. Pude verlo en su rostro cuando apareció en mi habitación de hotel 3 días después de que la historia saliera a la luz, con aspecto demacrado y desesperado. Tenemos que hablar, dijo cuando abrí la puerta. Te escucho. Aquí no. En algún lugar privado. Casi me río.
Saren, nuestras conversaciones privadas han sido grabadas y difundidas por todo el pueblo. Creo que ya hemos pasado la etapa de preocuparnos por la privacidad. Pero la dejé entrar de todos modos, curioso por ver lo que tenía que decir. Se sentó en el borde de la cama, con las manos fuertemente entrelazadas en su regazo. Has destruido todo, dijo en voz baja. Mi trabajo, mi reputación, mi futuro. ¿Valió la pena? Tú destruiste nuestro matrimonio, respondí. Yo solo me aseguré de que hubiera consecuencias. Cometí un error. Lo sé ahora. Luke no es quien yo pensaba que era. No, él es exactamente quien siempre ha sido. Tú simplemente elegiste no verlo. Me miró con lágrimas en los ojos. ¿Podemos arreglar esto? ¿Podemos intentarlo de nuevo? Por un momento, casi sentí lástima por ella. Casi. ¿Arreglar qué, Saren? ¿Nuestro matrimonio? Ese que llamaste una farsa que no podías esperar a terminar. Estaba enfadada. Dije cosas que no sentía. Dijiste que apenas podías soportar estar en la misma habitación que yo. Dijiste que yo era patético. Dijiste que no te había atraído en meses. Me senté frente a ella. ¿Qué parte de eso no sentías? Ahora lloraba. Lágrimas de verdad esta vez. Estaba confundida. Luke me hizo pensar, me hizo creer. Te hizo creer lo que querías creer. Que merecías algo mejor que el aburrido informático que te amó durante 12 años. Que tenías derecho a la emoción y la pasión y a alguien que se viera bien en tu brazo en las fiestas. Eso no es justo. ¿No lo es? Me humillaste en público, Saren. Te burlaste de nuestra vida íntima con extraños. Conspiraste para quedarte con la mitad de todo por lo que he trabajado y dárselo a tu novio. Llamaste a nuestro matrimonio una farsa. Me incliné hacia adelante. Dime qué parte de eso fue justa para mí. No tenía respuesta para eso. Sé que te hice daño, dijo finalmente. Pero tú también me has hecho daño a mí. Todo el pueblo piensa que soy una especie de... ¿De qué? ¿Una infiel? ¿Una adúltera? ¿Una mujer que traicionó la confianza de su marido y conspiró para robar sus bienes? Me encogí de hombros. Piensan eso porque es verdad. Nunca quise que llegara tan lejos. Sí, lo hiciste. Planeaste cada paso. Lo único que no planeaste fue que te pillaran. Se puso de pie, la ira reemplazando las lágrimas. Bien. ¿Quieres jugar duro? Jugaremos duro. Mañana mismo solicito el divorcio y voy a luchar por todo lo que pueda conseguir. Buena suerte con eso. Estoy seguro de que tu abogada estará muy interesada en las pruebas que he recopilado. ¿Qué pruebas? Saqué una gruesa carpeta de mi maletín. 12 años de registros financieros que demuestran que todo lo que poseemos fue comprado con el dinero que yo gané. Documentación de tu aventura y tus planes para estafarme. Grabaciones tuyas admitiendo adulterio y conspiración. Puse la carpeta sobre la mesa entre nosotros. A tu abogada también podría interesarle saber que ya he movido todos nuestros activos líquidos a cuentas a las que no puedes acceder. Su rostro se puso blanco como el papel. No puedes hacer eso. Ya lo hice. Perfectamente legal, ya que eran cuentas conjuntas y tenía todo el derecho de administrar nuestras finanzas. Sonreí. Es curioso lo mucho que se puede lograr cuando uno se lo propone. Hijo de... Cuidado, Saren. Ya te enfrentas a una batalla cuesta arriba en el proceso de divorcio. Añadir abuso verbal a tu lista de ofensas probablemente no ayudará a tu caso. Salió furiosa de la habitación del hotel, cerrando la puerta de un portazo. A través de la ventana, la vi subir a su coche y alejarse a toda velocidad, los neumáticos chirriando sobre el pavimento. Mi teléfono vibró con un mensaje de Lira. La vi irse. ¿Cómo fue? Más o menos como esperaba, le respondí. Va a solicitar el divorcio mañana. Perfecto. La fase 3 puede comenzar. Fase 3. No estaba seguro de querer saber qué implicaba, pero ya estaba comprometido. Saren y Luke le habían declarado la guerra a mi vida,
Y yo tenía la intención de ganar. La pregunta era, ¿hasta dónde estaba dispuesto a llegar para asegurar la victoria? Resultó que estaba a punto de descubrirlo. Saren solicitó el divorcio a la mañana siguiente, tal como había prometido. Su abogada era Amanda Chen, una de las abogadas de divorcios más agresivas del estado. Si Saren pensaba que iba a intimidarme con una representación legal de alto poder, estaba a punto de decepcionarse. Yo ya había contratado a mi propio abogado, Patricia Williams, una exfiscal especializada en casos de adulterio y fraude financiero. Patricia tenía fama de ser minuciosa, despiadada y completamente implacable cuando se trataba de cónyuges infieles. Esto va a ser divertido, me dijo Patricia durante nuestra primera reunión, mientras revisaba las pruebas que había recopilado. La abogada de su esposa es buena, pero está luchando una batalla cuesta arriba. El adulterio sigue siendo motivo de divorcio por culpa en este estado, y usted tiene pruebas suficientes para demostrarlo 10 veces. ¿Y qué hay de los bienes? Con este nivel de documentación, tendrá suerte si se lleva sus pertenencias personales. La casa, las cuentas de jubilación, los activos del negocio, todo es suyo. Patricia sonrió sombríamente. De hecho, podríamos ir tras ella por el dinero que gastó en su aventura. Hoteles, regalos, cenas con su novio. Técnicamente, eso es un despilfarro marital. Se sentía bien tener finalmente a alguien de mi lado que entendiera el sistema legal. Pero mientras nos preparábamos para el proceso de divorcio, Luke Grant estaba montando su propio contraataque. La primera señal llegó cuando llegué a mi oficina y encontré las ventanas rotas y la palabra, acosador, pintada con spray en la puerta principal. Las cámaras de seguridad habían sido desactivadas y no había testigos. Trabajo de profesionales, me dijo el oficial de policía mientras rellenaba el informe. Quienquiera que haya hecho esto sabía lo que hacía. Tenía una idea bastante clara de quién era el responsable, pero demostrarlo sería difícil. La segunda señal llegó esa tarde. 3 de mis clientes más importantes llamaron para cancelar sus contratos. Cuando les insistí en las razones, fueron evasivos pero consistentes. Habían oído rumores preocupantes sobre mi vida personal y no querían asociarse con alguien que estaba pasando por una situación tan desordenada. Alguien había estado haciendo llamadas, esparciendo veneno sobre mi reputación empresarial. De nuevo, no podía probar quién, pero el momento era sospechoso. La tercera señal fue más directa. El propio Luke Grant apareció en mi hotel esa noche. Volvía de cenar cuando lo encontré esperando en el vestíbulo, sentado en uno de los sillones de cuero cerca de los ascensores. Se veía diferente a como estaba en la confrontación de la cafetería. Más duro, más peligroso. Tenemos que hablar, dijo, levantándose mientras me acercaba. No creo que tengamos nada que discutir. Creo que sí. Se movió para bloquear mi camino hacia los ascensores. ¿Has estado ocupado esta semana? Sitios web, documentos filtrados, llamadas a mis clientes. Un trabajo muy minucioso. No sé de qué estás hablando. Claro que sí. La pregunta es, ¿qué hará falta para que te detengas? Estudié su rostro, buscando signos del agente inmobiliario de habla suave al que me había enfrentado unos días antes. Todavía estaba allí, pero apenas. La desesperación lo estaba volviendo descuidado. No hay nada que puedas ofrecerme que yo quiera, dije. ¿Qué hay de tu negocio? He oído que hoy has perdido algunos clientes. Sería una pena que perdieras más. ¿Es eso una amenaza? Es una dosis de realidad. Crees que has ganado porque has expuesto mis problemas financieros. No tienes ni idea de lo profundo que es esto ni de cuánta gente conozco que puede hacerte la vida muy difícil. Casi me río. Luke, tus activos están congelados. Tu negocio está bajo investigación. Y la mitad de las mujeres del pueblo quieren castrarte. ¿Qué crees exactamente que puedes hacerme que sea peor de lo que ya te está pasando a ti? Su compostura se resquebrajó ligeramente. Puedo asegurarme de que todo el mundo sepa qué tipo de hombre eres realmente. Acosando a tu esposa, grabando conversaciones privadas, entrando en los ordenadores de la gente. ¿Cómo crees que eso va a sentar a tus clientes restantes? Mejor que acostarse con mujeres casadas y estafar a inversores, me imagino. Te crees muy listo,
dijo, acercándose más. Pero no tienes ni idea de con quién te estás metiendo. Llevo mucho más tiempo que tú jugando a este juego. ¿A qué juego? A la supervivencia. Y soy muy bueno en ello. Antes de que pudiera responder, apareció la seguridad del hotel. Dos hombres grandes con chaquetas que se movían con el paso decidido de los profesionales. ¿Hay algún problema aquí?, preguntó uno de ellos. Ningún problema, dijo Luke, retrocediendo. Ya me iba. Se dirigió hacia la salida, luego se volvió para mirarme. Esto no ha terminado, dijo. Sí, lo está, respondí. Simplemente aún no lo sabes. Después de que se fue, subí a mi habitación y llamé a Lyra. Luke acaba de amenazarme, le dije. Creo que se está desesperando. Bien. La gente desesperada comete errores. Su voz era tranquila, casi complacida. ¿Qué tipo de amenazas? Está atacando mi negocio. Ya me ha costado 3 clientes, probablemente más por venir. También insinuó que tiene contactos que podrían hacerme la vida difícil. ¿Qué tipo de contactos? No lo especificó, pero dado lo que sabemos sobre sus prácticas comerciales, supongo que no son el tipo de personas que presentan quejas en la oficina de buenas prácticas comerciales. Hubo una larga pausa. Cuando Lyra volvió a hablar, su voz había cambiado, era más fría. Brooks, necesito que hagas una maleta y te vayas de ese hotel esta noche. ¿Por qué? Porque si Luke está trayendo ayuda externa, ese hotel ya no es seguro. Demasiadas entradas y salidas, demasiada gente que no debería estar allí. ¿A dónde se supone que debo ir? A mi casa. Tengo una habitación de invitados y mi seguridad es mejor que la del Marriott. 1 hora más tarde, estaba siguiendo el coche de Lyra por una parte de la ciudad que nunca había visto antes. Vivía en un distrito de almacenes reconvertidos, el tipo de área donde los artistas y los empresarios tecnológicos iban a buscar espacio barato y auténticas paredes de ladrillo. Su edificio tenía 4 pisos de altura con ventanas industriales y un sistema de seguridad que habría impresionado a una instalación gubernamental. Tuvo que usar 3 llaves diferentes y un escáner de huellas dactilares solo para hacernos pasar por la puerta principal. ¿Qué es este lugar?, pregunté mientras subíamos en el ascensor al último piso. Mi hogar, dijo simplemente. Su apartamento era una revelación. 200 metros cuadrados de espacio abierto con vigas a la vista, suelos de hormigón pulido y ventanas de suelo a techo con vistas a la ciudad. Estaba decorado con precisión militar, líneas limpias, mobiliario minimalista, todo en su lugar. Pero fue la pared de monitores y equipos informáticos lo que realmente captó mi atención. Lyra, dije lentamente. ¿Qué hacías exactamente en el ejército? Inteligencia, dijo, dejando mi maleta. Vigilancia electrónica, análisis de datos, operaciones de contrainteligencia. 20 años aprendiendo a encontrar información que la gente no quiere que se encuentre. ¿Y ahora? Ahora soy consultora privada. Ayudo a la gente a resolver problemas que requieren habilidades especializadas. Miré la bancada de monitores. Cada uno mostraba diferentes flujos de datos. Me has estado vigilando. He estado vigilando a todos los implicados en esta situación. A Luke, a Saren, a sus amigos, a sus socios. El conocimiento es poder, Brooks. Y el poder es lo único que importa en una guerra. ¿Es eso lo que es esto? ¿Una guerra? Se volvió para mirarme, y por primera vez desde que la conocía, parecía completamente seria. Se convirtió en una guerra en el momento en que Luke te amenazó esta noche. Hasta ahora, hemos estado jugando, exponiendo sus crímenes, avergonzándolo públicamente, haciéndole la vida difícil. Pero si está trayendo matones, si está escalando a la intimidación física, entonces nosotros también tenemos que escalar. ¿Qué significa eso? Significa que dejamos de jugar a la defensiva y pasamos al ataque. Significa que no solo destruimos su reputación y su negocio. Lo destruimos por completo. Pensé en esa confrontación en el vestíbulo del hotel. El cálculo frío en los ojos de Luke. ¿Qué propones? Guerra total. Usamos todo lo que tenemos, todo lo que sabemos, todo lo que podemos encontrar.
No nos detendremos hasta que él esté en la cárcel y Saren se quede sin nada. ¿Y si contraatacan? Lyra sonrió, y fue la expresión más aterradora que jamás había visto. Entonces aprenderán por qué nunca se debe empezar una pelea con alguien que tiene mejores armas que tú. Esa noche, acostado en la habitación de invitados de Lyra, miré al techo e intenté procesar todo lo que había sucedido. Hacía 3 semanas, yo era un aburrido consultor informático con una esposa infiel y un matrimonio roto. Ahora, vivía en el apartamento de una experta en vigilancia, planeando la destrucción completa de 2 personas que me habían traicionado. El antiguo Brooks se habría horrorizado. El antiguo Brooks habría intentado encontrar una solución pacífica, alguna forma de resolver el conflicto sin destruir a nadie. Pero el antiguo Brooks nunca había sido amenazado en el vestíbulo de un hotel por el novio de su esposa. El antiguo Brooks nunca había visto su negocio saboteado ni su reputación atacada. El antiguo Brooks se había ido, y no estaba seguro de echarlo de menos. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto. Era de un número desconocido. Retírate o la próxima vez no serán solo tus ventanas. Hice una captura de pantalla del mensaje y se la envié a Lyra. Su respuesta llegó de inmediato. Perfecto. Ahora tenemos pruebas de amenazas criminales. Mañana terminamos esto. Cerré los ojos e intenté dormir, pero mi mente iba a 1000 por hora. Mañana era 23 de diciembre. Nochebuena era al día siguiente. La fecha que Saren había marcado en su calendario como la noche final. Lo que sea que ella y Luke hubieran estado planeando para Nochebuena, no iba a suceder como esperaban. Porque ahora yo tenía mis propios planes. La mañana de Nochebuena amaneció gris y fría, con la promesa de nieve en el aire. Me desperté en la habitación de invitados de Lyra con el olor a café y el sonido de los teclados haciendo clic en la sala principal. Lyra ya estaba vestida y trabajando en su bancada de monitores, sus dedos volando a través de múltiples teclados simultáneamente. Parecía que llevaba horas despierta. Buenos días, dijo sin apartar la vista de las pantallas. El café está en la cocina. Tenemos mucho que hacer hoy. Me serví una taza y me acerqué para ver en qué estaba trabajando. Los monitores mostraban una vertiginosa variedad de información, registros bancarios, registros telefónicos, transmisiones de cámaras de seguridad, publicaciones en redes sociales. ¿Qué estoy viendo? La fase final, dijo. Hoy terminamos esto. Una de las pantallas mostraba una transmisión en vivo de lo que parecía un garaje. Podía ver el BMW de Luke estacionado en uno de los espacios. ¿Estás vigilando su coche? Estoy vigilándolo todo. Su coche, su apartamento, su oficina, incluso su gimnasio. Quiero saber dónde está en cada segundo de hoy. ¿Por qué? Porque esta noche es Nochebuena y, según el calendario de tu esposa, esta noche se suponía que iba a ser especial. Quiero asegurarme de que sea memorable por todas las razones correctas. Otra pantalla mostraba mensajes de texto entre Saren y alguien etiquetado como AC, probablemente su abogada, Amanda Chen. Estaban discutiendo la estrategia para el proceso de divorcio, y no era nada bonito. Está alegando abuso emocional, dije, leyendo por encima del hombro de Lyra. Está desesperada. Su aventura es de dominio público, su novio está bajo investigación criminal y está a punto de perderlo todo en el divorcio. Por supuesto que va a intentar pintarse como la víctima. Funcionará. No con las pruebas que tenemos, pero podría enturbiar las aguas lo suficiente como para alargar las cosas. Lyra se volvió para mirarme. Por eso vamos a asegurarnos de que no haya ambigüedad sobre quiénes son las verdaderas víctimas aquí. Abrió otra pantalla, esta mostrando una línea de tiempo detallada de los eventos, cada reunión entre Saren y Luke, cada visita al hotel, cada transacción financiera. Era como ver una reconstrucción completa de su aventura. ¿Cómo conseguiste todo esto? Parte vino del detective privado. Parte de hackear sus teléfonos y ordenadores, y parte de la buena y vieja vigilancia. Sonrió. El ejército me enseñó a ser minuciosa. ¿Es algo de esto legal? La mayor parte. Las partes que no lo son nunca verán el interior de un tribunal, pero cumplirán su propósito. No estaba seguro de querer saber qué significaba eso. Mi teléfono sonó.
Era Patricia Williams, mi abogada de divorcios. Brooks, tenemos un problema, dijo sin preámbulos. Amanda Chen presentó una moción de emergencia esta mañana alegando que estás acosando y hostigando a su cliente. Está pidiendo una orden de alejamiento y la custodia inmediata de todos los bienes matrimoniales. ¿Bajo qué fundamentos? Alega que has estado siguiendo a Sharon, grabando sus conversaciones y haciendo amenazas. Tiene declaraciones de testigos de varias personas que dicen que te has estado comportando de manera errática y potencialmente peligrosa. Miré a Lyra, que estaba escuchando mi parte de la conversación. Sacudió la cabeza con gravedad. ¿Qué significa esto para el divorcio? Significa que tenemos que responder rápida y decisivamente. Si un juez concede esa orden de alejamiento, podría complicarlo todo. Puedes estar en mi oficina en 1 hora. Estaré allí. Después de colgar, Lyra ya estaba sacando archivos de un archivador. Están tratando de darle la vuelta a la tortilla, dijo. Hacerte a ti el agresor y a Sharon la víctima. Un movimiento clásico cuando te pillan con las manos en la masa. Pueden conseguir que cuele. No con lo que tenemos, pero tenemos que ser inteligentes en cómo respondemos. Me entregó una gruesa carpeta. Lleva esto a tu abogada. Contiene todo lo que necesita para destruir la moción de Amanda Chen. Abrí la carpeta y encontré docenas de documentos. Registros financieros que mostraban los gastos de Sharon en la aventura, grabaciones de sus conversaciones con Luke, incluso fotos de vigilancia de ellos juntos en varios lugares. Esto es suficiente para demostrar que está mintiendo sobre todo, dije. Es suficiente para demostrar mucho más que eso. Mira la página 15. Pasé a la página indicada y encontré un extracto bancario que mostraba un gran retiro de nuestra cuenta de ahorros conjunta 3 días antes. $50,000 transferidos a una cuenta que no reconocí. Ha estado moviendo dinero, dije. Ha estado tratando de ocultar activos antes del proceso de divorcio. Eso es un delito grave en este estado. La sonrisa de Lyra era fría. Tu esposa acaba de cometer un delito, y tenemos las pruebas para demostrarlo. Pasé las siguientes 2 horas en la oficina de Patricia Williams, revisando las pruebas y preparando nuestra respuesta a la moción de Amanda Chen. Patricia quedó impresionada por la minuciosidad de la documentación. Este es el expediente más completo que he visto nunca, dijo. Quienquiera que haya recopilado esto sabe lo que hace. Una amiga con habilidades especializadas, dije. Bueno, tu amiga acaba de salvar tu matrimonio, quiero decir, tu divorcio. Se corrigió y sonrió. Lo siento, la costumbre. ¿Qué pasa ahora? Ahora presentamos nuestra propia moción. Fraude, adulterio, conversión criminal de bienes matrimoniales. Para cuando terminemos, tu esposa tendrá suerte de evitar la cárcel, y mucho menos de obtener dinero de ti. Salí de la oficina de Patricia sintiéndome mejor de lo que me había sentido en semanas. Por primera vez desde que todo este lío comenzó, sentí que estaba ganando. Pero Lyra me había advertido que la gente desesperada toma decisiones peligrosas, y estaba a punto de descubrir cuán peligrosos podían ser Sharon y Luke. Caminaba de regreso a mi coche cuando alguien gritó mi nombre. Me giré y vi a Max, la amiga de Sharon del trabajo, acercándose con una expresión decidida en su rostro. Brooks, tenemos que hablar, dijo. No creo que tengamos nada de qué hablar, Max. Sí, lo tenemos. Estás destruyendo la vida de una mujer inocente, y tiene que parar. Casi me río. ¿Inocente? Tu amiga cometió adulterio, planeó estafarme y ha estado mintiendo al respecto durante meses. ¿Qué parte de eso te parece inocente? Cometió un error. Un solo error. Eso no te da derecho a arruinar toda su vida. Un error, Max. Lleva 6 meses engañándome. Planeó divorciarse de mí y quedarse con la mitad de todo lo que poseo. Me humilló en público y llamó a nuestro matrimonio una farsa. Eso no es un error. Es un patrón de traición. Max se acercó más, bajando la voz. Te crees tan justo, pero tú tampoco eres perfecto. Sé cosas sobre ti, Brooks. Cosas que cambiarían la forma en que la gente ve esta situación. ¿Qué tipo de cosas?
Del tipo que demuestra que no eres la víctima inocente que pretendes ser. La miré fijamente, tratando de averiguar de qué estaba hablando. Entonces caí en la cuenta. Estás tanteando, dije. No sabes nada. Solo esperas que confiese algo que ayude al caso de Saren. Su expresión confirmó mi sospecha. Buen intento, Max, pero yo no soy el que engañó. Yo no soy el que mintió. Y no soy el que está a punto de perderlo todo por sus propias decisiones. Me alejé, dejándola de pie en la acera. Pero el encuentro me molestó más de lo que quería admitir. Si Max se me acercaba directamente, significaba que Saren se estaba desesperando. Y la gente desesperada no solo comete errores, toma decisiones peligrosas. Llamé a Lyra desde el coche. Podemos tener un problema, dije, y le conté el encuentro con Max. Interesante. Están tratando de encontrar algo con lo que presionarte. Eso sugiere que están planeando algo más grande que solo la moción legal. ¿Qué tipo de algo? Aún no lo sé, pero creo que deberíamos acelerar nuestro cronograma. Lo que sea que vayamos a hacer, deberíamos hacerlo esta noche. ¿Qué tenías en mente? Nos vemos de vuelta en el apartamento. Es hora de mostrarte en qué he estado trabajando realmente. Cuando volví al apartamento de Lyra, había transformado la sala principal en lo que parecía un centro de mando militar. Múltiples pantallas mostraban diferentes lugares de la ciudad, y tenía mapas y fotografías impresas esparcidas por todas las superficies. ¿Qué es todo esto? Esto, dijo, es como terminamos esta guerra de una vez por todas. Se acercó al monitor más grande, que mostraba el plano de algún tipo de edificio. Esta noche es Nochebuena, dijo. Según el calendario de tu esposa, esta noche se suponía que era la última noche de su aventura con Luke. Creo que planeaban celebrar su victoria antes de que ella solicitara el divorcio. ¿Dónde? En el Riverside Inn. El mismo lugar donde se han estado reuniendo durante meses. Luke reservó la suite del ático para esta noche con un nombre falso, pero rastreé la tarjeta de crédito que usó. Así que, están teniendo una última velada romántica. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? La sonrisa de Lyra era depredadora. ¿Por qué no van a estar solos? Abrió otra pantalla que mostraba listas de invitados, registros de reservas y lo que parecían listas de invitación para algún tipo de evento. He invitado a algunas personas a que se unan a ellos, dijo. El jefe de tu esposa de RRHH, los socios comerciales de Luke, varios de sus amigos en común, las esposas de los hombres con los que Luke se ha estado acostando, algunos reporteros de las estaciones de noticias locales y, por supuesto, nosotros. Miré la pantalla, tratando de procesar lo que me estaba diciendo. ¿Estás planeando una emboscada? Estoy planeando darles exactamente lo que querían. Una noche final para recordar. Simplemente no de la manera que esperaban. Lyra, esto es una locura. Podrían arrestarnos por... ¿Por qué? Por asistir a una fiesta en un hotel. Todo lo que vamos a hacer es perfectamente legal. Solo vamos a asegurarnos de que su celebración privada se vuelva muy, muy pública. Me mostró las invitaciones que había enviado, cada una cuidadosamente elaborada para que el destinatario pensara que estaba invitado a algún tipo de evento legítimo. El jefe de Saren pensaba que asistía a un evento de trabajo. Los reporteros pensaban que cubrían una gala benéfica. Las otras esposas pensaban que iban a una fiesta de Navidad. Cuando todos aparezcan al mismo tiempo y en el mismo lugar, explicó Lyra, y cuando vean lo que Saren y Luke están haciendo realmente allí, la verdad saldrá a la luz de una manera muy dramática. ¿Y si no aparecen? Aparecerán. Me he asegurado de que cada invitación incluya algo que no puedan resistir. El jefe de Saren cree que va a conseguir un ascenso. Los reporteros creen que van a conseguir una historia exclusiva. Las otras esposas creen que van a conocer al socio comercial de su marido. Tenía que admitir que era brillante. Complicado, arriesgado, pero brillante. ¿Cuál es mi papel en todo esto? Estarás allí para presenciar la humillación final de tu esposa y para asegurarte de que entienda que las acciones tienen consecuencias. ¿Y luego qué? Luego nos vamos a casa y dejamos que el sistema legal termine lo que empezamos. Para mañana por la mañana,
todo esto habrá terminado. Miré alrededor del centro de mando, todas las pantallas y mapas y detalles cuidadosamente planeados. Hacía 3 semanas, yo era un aburrido consultor informático que solo quería que su esposa dejara de engañarlo. Ahora, estaba planeando lo que equivalía a una operación militar para destruir la vida de 2 personas. El antiguo Brooks se habría horrorizado. El nuevo Brooks estaba listo para terminar esta guerra. ¿Cuándo nos vamos?, pregunté. Lyra miró su reloj. En 2 horas. Tiempo suficiente para prepararse para el ajuste de cuentas final. Mientras el sol se ponía en Nochebuena, me encontré vistiéndome para lo que podría ser la noche más importante de mi vida. En unas pocas horas, todo habría terminado. Saren sería expuesta, Luke estaría acabado y yo finalmente tendría la justicia que había estado buscando. La única pregunta era, ¿sería capaz de vivir con lo que estábamos a punto de hacer? Supongo que estaba a punto de descubrirlo. El Riverside Inn se alzaba sobre una colina con vistas al río, un gran y antiguo hotel que había acogido los eventos más importantes de la ciudad durante más de un siglo. Esta noche, iba a acoger el evento más importante de mi vida. Lyra y yo llegamos por separado. Ella por la entrada principal y yo por la entrada de servicio que había explorado antes. Lo habíamos cronometrado todo a la perfección. Saren y Luke ya estaban en la suite del ático, y nuestros invitados comenzaban a llegar. Tomé el ascensor de servicio hasta el último piso y me dirigí a la suite que Lyra había alquilado al otro lado del pasillo del ático de Luke. Desde allí, teníamos una vista perfecta de todos los que iban y venían. Ya están todos aquí, dijo Lyra, monitoreando la situación a través de una pequeña cámara que había colocado en el pasillo. El jefe de Saren acaba de llegar y los reporteros se están instalando en el vestíbulo. Las otras esposas están preguntando dónde están sus maridos. ¿Cuánto tiempo antes de que se den cuenta de lo que realmente está pasando? En cualquier momento. He dispuesto que la seguridad del hotel haga una comprobación de rutina por quejas de ruido desde el ático. Cuando llamen a esa puerta. No necesitó terminar. Podía imaginar la escena. Luke y Saren en una posición comprometedora, la puerta abriéndose para revelar a la seguridad del hotel, a los reporteros y a una multitud de personas que tenían todas las razones para querer que fueran expuestos. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Última oportunidad para retirarte. Se lo mostré a Lyra. Luke, probablemente. Sabe que algo va mal, pero no sabe qué. Sonrió sombríamente. De todos modos, ya es demasiado tarde. La maquinaria ya está en marcha. A través del monitor de seguridad, observé cómo la seguridad del hotel se acercaba a la puerta del ático. Detrás de ellos, pude ver a la multitud de nuestros invitados reunirse en el pasillo. Todos parecían confundidos pero curiosos por lo que estaba sucediendo. El guardia de seguridad llamó a la puerta. Seguridad del hotel, hemos recibido algunas quejas por ruido. Hubo una larga pausa, luego el sonido de susurros frenéticos desde dentro de la habitación. La puerta se abrió y apareció Luke, vistiendo una bata de hotel y con aspecto de pánico. Debe haber algún error, dijo. No hemos estado haciendo ningún ruido. Sin embargo, señor, necesitamos realizar una inspección de rutina. Fue entonces cuando todo salió mal. En lugar de hacerse a un lado y dejar que la seguridad entrara en la habitación, Luke intentó cerrar la puerta de golpe. Pero el guardia de seguridad estaba preparado para eso. Y empujó, forzando la puerta a abrirse. La multitud en el pasillo se abalanzó hacia adelante, tratando de ver lo que estaba sucediendo. Los reporteros comenzaron a tomar fotos. Alguien gritó, y en el caos que siguió, vi a Saren aparecer en la puerta, vistiendo nada más que una sábana y una expresión de absoluto horror. El ajuste de cuentas final había comenzado. Pero mientras observaba el mundo de mi esposa derrumbarse en tiempo real, me di cuenta de que la victoria no se sentía como esperaba. Se sentía como el final de todo.